Dios le bendiga, familia. Dios le bendiga grandemente, familia del Señor. Que la paz de Dios sea con usted en este bello día, domingo 15. Estamos a domingo 15. Ya domingo 15 de diciembre a las 4:43 de la mañana. Doy gracias a Dios, amada familia, porque Dios me ha permitido compartir otra vez el mensaje de la palabra. Pero hoy lo que quiero compartir con usted, amado oyente, es una pregunta que una hermana me hizo respecto a la prédica que tuvimos el sábado pasado. Para mí es de bendición poderle responder, porque estado buscando argumentos y formas en las cuales poderle contestar a esta hermana respecto a la pregunta que me hizo, que la prédica se refirió al hombre, a la creación del hombre, en Génesis 1:26, que la palabra dice así, Génesis capítulo 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Bueno, primeramente, amada familia del Señor, he estado buscando en la palabra ¿qué fue el significado de Dios conforme a la palabra que Él tomó, que dijo, hagamos al hombre. Fíjese bien, amado hermano, hermana, usted que va a ver este video, y para todos aquellos que se pueden hacer la pregunta de lo que nosotros predicamos, porque el que es predicador primeramente debe de reconocer a Dios para poder hacer las cosas. Debe de reconocer que necesitamos de Dios para hacer las cosas. Primeramente, Dios no hizo al hombre, fíjese bien, para que el hombre haga lo que quiera en la tierra. No. Dios hizo al hombre con un propósito de cuidar la tierra, ¿verdad? De hacer todo en el cuidado conforme a la palabra de Dios. Fíjese, hermano, hermana, que vaya a ver este video. La palabra de Dios nos enseña que nada debemos de hacer de nuestra propia cuenta, que todo lo que debemos de hacer, lo debemos de hacer sobre la voluntad de Dios. Y asimismo, Dios nos ayudará a hacer las cosas. Entonces, amados hermanos, cuando Cristo habló, bueno, podríamos pensar esto. Primeramente, como muchos sabemos, Dios es una Trinidad. Dios es una Trinidad. Y Dios se menciona en el principio. Ponga atención en esto. Dios se menciona en el principio el verbo. Después de eso, el verbo se encarnó en el Hijo. Fíjese, el verbo se encarnó en el Hijo. Ahora bien, usted puede buscar en pastores, predicadores, evangelistas, va a haber muchos comentarios de esto. Pero en estas cosas, ayúdenos el Señor, porque nada podemos hacer de nuestra propia cuenta si no es la comunicación del hombre con Dios. Ahora bien, el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No hallamos quién estaba en ese momento cuando Dios hizo mención, que los llamó así, uno a uno. Pero sí sabemos que en las cosas invisibles de Dios, Él puede hacer su ayuda como a Él le parece. Pudo ser que Él hablaba con su Hijo Jesucristo en ese momento.
Por eso dijo él, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Estoy tratando de contestarle la pregunta a esta hermanita, porque ella dice que uno solo era. Y es correcto, era uno solo, pero recuerde que en Dios se habla que Él es una Trinidad. Y Dios se habla en el principio, Jehová Dios. Jehová Dios se habla en el principio. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Se habla en una Trinidad. Después, cuando el Hijo vino y murió por causa suya y por causa mía, nuestro Señor Jesucristo murió, el cual después fue tomado el Espíritu Santo con nosotros, el que nos guía, el que nos enseña. Ahora bien, Dios pudo haber estado hablando con su Hijo. Grábese esto, pudo haber hablado con su Hijo, ¿verdad? Porque el Verbo se encarnó. Ahora bien, voy a compartir algunos versículos con usted referentes a lo que Dios creó. Por su pregunta, Dios puede hacer sus cosas como a Él le place. Por eso aquí la palabra no es que yo haya leído equivocadamente. Porque dice usted, hermano, hagamos al hombre. Tenemos que ser cuidadosos. Mire, para ser predicadores también tenemos que pedir a Dios la palabra. El cuidado que tenemos que tener, tenemos que saber que la palabra debemos de pedírsela a Dios. El hecho que yo estudie la Biblia de pasta a pasta no quiere decir que yo voy a predicar lo que yo quiera, hermano, hermanita, para todo el que vaya a ver este video. No, no es así. Yo no puedo predicar lo que yo quiera. Ninguno puede predicar lo que uno quiera, porque puede hacer alguna cosa equivocada y el enemigo mismo lo puede utilizar. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso tenemos que vivir íntimamente, genuinamente, unidamente con Cristo, limpiamente con Cristo, vivir la santidad con Cristo. Eso es lo que debemos de hacer para poder seguir los pasos de Cristo en la santidad. Pero ¿qué es la santidad? Esto es lo que nos ayudará a nosotros a entender las cosas que debemos de hacer. Nadie puede, dijo el Señor, nadie puede ser profeta en su propia tierra, sino por el Padre. Ayúdenos el Señor, el rechazo de Dios. Ahora bien, estaba yo buscando algo. Dios nos llama a vivir unánimes, una unidad. Fíjese que Dios nos llama a una unidad como familia. Unánimes, Romanos capítulo 12, versículo 16. La unidad en el Señor nos llama. Llama a la familia. En el versículo 17, no paguéis mal por mal, procurad lo bueno delante de todos. Fíjese la vida que Dios nos enseña para creer. No altivos, sino ansiosos con los humildes. Una unidad, para empezar, refiriéndose a la obediencia en Cristo. Ahora bien, fíjense en la creación de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Acuérdese que el Verbo se encarnó y Dios pudo estar hablando con su Hijo. Dios pudo haber estado hablando con su Hijo, el creador de todas las cosas en el principio. Alabado sea su santo nombre. Dios pudo haber estado hablando con su Hijo en ese momento. El creador de todas las cosas en el principio. Porque Jesús dijo, yo y mi Padre uno somos. Eran dos, ¿verdad? El que estaba en el cielo y el que estaba en la tierra. Pero en el principio, dice, el Verbo se encarnó. Usted puede hallar comentarios de muchos en este tema, pero yo no me voy a ubicar en los comentarios de los demás. Me voy a ubicar
en lo que Dios quiere que yo explique conforme a esto que usted quiere saber, hermano. Tal vez algunos quieren saber esto. Dios pudo haber estado hablando con su hijo en el principio. Voy a tomar unos versículos para hacerle saber. Vamos a ir a Juan. Juan capítulo 17, versículo 3 al 5. 17, 3 al 5. Vaya conmigo, tome su Biblia. Juan 17, 3 al 5. Gloria a Dios. Juan 17, versículo 3 al 5. Dice así la palabra de Dios. Fíjese, ponga atención, hermana, que pidió la contestación de esta palabra, de este versículo, Génesis 1:26. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado. ¿Se está dando cuenta? No vamos a tomarlos en los comentarios de nadie. Por eso es importante, amada hermanita, leer la Biblia. Y no leerla conforme a nosotros querramos entenderlo. No, pidamos a Dios qué hacer. Porque no pude grabar el video antes, porque estaba yo buscando en este libro sagrado, miren. En este libro sagrado, ¿qué poderle hacer saber a usted, hermanita? ¿Y qué hacerle poder saber a la humanidad? Porque muchos están viendo nuestra enseñanza, nuestra prédica, están viendo lo que nosotros hacemos. Todo debe de ir conforme a la palabra de Dios. No nos vamos a dejar guiar por enseñanza de hombres. Dejémonos guiar por la enseñanza de Dios a través de su Santo Espíritu. Y el Espíritu le guiará a usted lo que debe de hacer. Por eso el hombre carnal no puede enseñar lo que él quiera, sino debemos de tomarlo del hombre espiritual. Entonces yo buscaba en la palabra de Dios mucho para poderle hacer llegar a usted la pregunta que usted hizo. Que tengamos cuidado, sí tenemos que tener cuidado. Estoy en la razón suya que debemos de tener cuidado. Pero todo lo que hagamos debe de ser conforme al Espíritu, no al pensamiento mío ni al pensamiento de los demás. Yo le exhorto que lean la Biblia, que se metan con Dios íntimamente, y que si Dios pide que dejemos cosas que al mundo agradan, dejémosla para que Dios nos use. Alabado sea el nombre del Señor. Dejemos la mundanalidad y lo que a Dios desagrada para que Dios nos use. Es un consejo. No lo tomen a mal, hermanos. No lo vayan a tomar a mal, hermanitas que son de alguna iglesia. En las iglesias están corrompidas de hoy en día. Unas hermanitas que suben al altar, que Dios me guarde. Eso no es de Dios. El predicador, el pastor debe de ser espiritual. Debe de ser usado por el Espíritu Santo para que haya transformación en las almas, y el conocimiento que el pueblo necesita vendrá de la luz divina. Alabado sea el nombre del Señor. Este es algo que nos ayudará a todos. Y continuando en el versículo 3 del capítulo 17 de Juan, dice: como a tú me enviaste, fíjense lo que dice. Fíjense lo que dice. Por eso pudo haber estado hablando con su hijo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Fíjese, como tú me enviaste al mundo, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Está hablando Dios. En el versículo, perdón. Entonces,
Estoy aquí leyendo donde no debo. Bueno, este es algo bien importante, amada familia. En el versículo 3 estaba: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios. Estaba leyendo en otro lado, perdón. Estaba leyendo en otro lado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que diese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Fíjese qué importante este tema. Amada hermana, le voy a dar bien específicamente lo que Dios hizo en el principio y lo que Dios hizo con su Hijo en la nueva vida. El mundo fue partido con dos. En el nuevo mundo que va a ser transformado, el mundo fue partido en dos. Terminó el primer tiempo del Viejo Testamento y empezó el Nuevo Testamento, el nuevo mundo y el cumplimiento que se va a llegar. Gloria a Dios. Esto no estaba en lo dicho, pero de Génesis 1:26 al 28 que yo leí, pasamos al libro de Juan capítulo 17, versículo 3 al 5. Estúdielo, mi hermanita. Estúdielo. Juan capítulo 17, versículo 3 al 5 es el tema que yo le estoy dando y la contestación de lo que usted me preguntó. No se deje guiar por lo que digan los hombres, déjese guiar por la palabra del Señor. Y esto es lo que estoy haciendo, contestándole. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Se da cuenta? El único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, te he acabado la obra que me diste que diese. Fíjese, acabó Jesús la obra que Dios le dio. Ahora pues, Padre, fíjese lo que dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, usted dice, ¿con quién hablaba Dios si solo era uno? Ahora se da cuenta que Dios estaba hablando con Jesús en aquel tiempo. Porque aquí dice en el versículo 5 del capítulo 17 de Juan: ahora pues, lo voy a repetir para que usted entienda algo de esto y muchos entiendan que es Jesús hablando en el principio con Dios y Dios con el Hijo, con Jesús. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Grábese, mi hermana, que me hizo la pregunta esto. Antes que el mundo fuese. A su nombre sea la gloria. Es más, voy a darle otros versículos, otro libro, donde también se está refiriendo a lo que Dios formó en el principio con el que hablaba. Váyase, tome su Biblia, váyase a Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 16. Capítulo 1, versículo 15 al 16. Y la palabra dice así: Él es
la imagen de Dios. Oiga esto, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Amén. ¿Le quedó claro, hermano, hermana, que hizo la pregunta? ¿Le queda claro esto? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Espero poderle contestar lo que usted me hizo, la pregunta que usted me hizo, mi hermanita. Que Dios me la bendiga. Le amamos mucho en el corazón, le amamos mucho, porque es una hermanita que conocemos. Ahora bien, es más, tenemos mucho de qué hablar en la palabra de Dios. Mire, para que alguien vaya a decir, este hombre está inventando, aquí está. Aquí está. Esta es la palabra, la que nos da vida y vida eterna en abundancia. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí está. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, vamos a ir a otro versículo donde la palabra nos sigue aclarando de que lo que Jesús, de lo que Dios hizo con su Hijo, sigue aclarándose en la palabra de Dios. Váyase conmigo a Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Hebreos capítulo 1 al 4. Hebreos capítulo 1 al 4. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces, fíjese bien, Hebreos capítulo 1:1, Hebreos capítulo 1:1 al versículo 4. Tome nota y estudie lo que su servidor le está dando. No me siento teólogo ni nada, ni soy preparado en ningún instituto, pero yo sé que Dios nos guía para dar lo que la gente quiera saber conforme a su santa palabra, porque la palabra es santa y el que predica también debe de ser santo, debe de vivir la santidad con Cristo y en Cristo, en su Hijo y en la verdad que es la palabra de Dios. Sí lo dice 2 de Timoteo 3:16. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la semejanza, a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. A su nombre sea la gloria. Bendito sea Dios.
Así que espero, amada hermana, y algún hermano que se haga una pregunta, ¿con quién hablaba Dios en el principio? Aquí está la respuesta que usted espera. Voy a terminar en el libro de Salmo, Salmo 110:1. Váyase todavía al Salmo 110:1. Salmo 110:1. Aquí voy a terminar lo que usted quería saber, mi amada hermana. Que Dios le bendiga. Salmo 110:1. Dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Gloria a Dios. Todo fue consumado por nuestro Señor Jesucristo y por Dios, el creador de todas las cosas. Espero haberle contestado la pregunta. Espero que esto le sirva de una enseñanza, así como me ha servido a mí, y así sigamos buscando de Dios. Y tengamos cuidado cuando queremos ser dirigidos por Dios y su Santo Espíritu. Hay que vivir la intimidad que Dios nos enseña en este libro sagrado. Hay una intimidad que Dios quiere que vivamos en esta verdad. Que Dios le bendiga y Dios le guarde donde quiera que usted ande, y así guarde también a su amada familia, a nuestros seres queridos. Y si este tema, si esta explicación fue de bendición, compártala con sus seres queridos, porque la palabra de Dios es bendición y sanidad para el cuerpo. Asimismo, tomará de ella usted y su familia la vida eterna. Pero hay que vivirla en carne propia. Hay que vivir la palabra y la verdad de Dios. Con su Hijo, los apóstoles de Jesús y los profetas, el cual las profecías que están por cumplirse y que lo que dice que el fin del mundo se acerca, tenemos que prepararnos delante del Señor. Porque la palabra dice que no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace, dijo Dios, la voluntad de mi Padre, como yo la hice en la tierra. ¿Recuerda usted en algún momento cuando María y José lo buscaban? El ministerio de Jesús empezaba. Y le dijeron unos hombres: allá te busca tu madre y tus hermanos. La familia lo andaba buscando a Jesús. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿No saben ustedes que en las cosas de mi Padre debo yo de estar? Es más, dijo el Señor Jesucristo, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Dios reconoció que había venido con un propósito a la tierra. Jesús reconoció que había venido con un propósito a la tierra, con lo que el Padre le había dado. A su nombre sea la gloria. Que Dios le bendiga, y con este su servidor será hasta la próxima. Cualquier pregunta, estamos para contestarla en el nombre del Señor, para referirnos a la verdad siempre, yo y usted, o usted y yo, como lo quiera decir, y su familia también. Que Dios le bendiga, y con esto será hasta la próxima. En el nombre del Señor vamos a orar. Padre, he explicado tu palabra, Señor. Pongo delante de ti, Señor amado, este tiempo y mi vida. Dame, Dios mío, lo que deba de hacer.
bendice nuestras vidas en este día, bendice a nuestros seres queridos, bendice a nuestras familias, bendice a nuestros nietos, hijos. Dirígenos en tu caminar, Padre, de tal forma que no hagamos la voluntad del mundo, ni lo que al mundo agrada, sino a la tuya, Padre. Que podamos quedar bien contigo, no con aquellos que nos quieren ver mejor. Fuera de ti no habrá salvación. Bendice nuestras vidas, bendice nuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Espero de que sea de reflexión la palabra de Dios. Dios le bendiga y será hasta la próxima.